Hola, buenos días. Soy la doctora Livia Torres y en esta oportunidad les voy a dar una actividad dirigida a los estudiantes de Ginecología 1, específicamente en la actividad de modificaciones maternas durante el embarazo. Siempre les recomiendo que se pongan cómodos, que tengan a la mano papel y lápiz, alguna bebida que los pueda acompañar. Y en esta modalidad virtual les recomiendo, pueden hacer el estudio del tema de dos maneras. Una puede ser en forma rápida, sencilla, para luego profundizar y apoyarse con bibliografía, o hacer la revisión profunda de una vez, pausando el video y apoyándose con referencias bibliográficas. Las modificaciones en el embarazo, normalmente los libros tradicionales las dividen en modificaciones generales y modificaciones locales. Para esta actividad que voy a disertar con ustedes el día de hoy, me apoyé en los libros de Uranga, de González Merlo, y en el libro de Juan Aller. Entonces, desde el punto de vista de modificaciones generales, existen cambios que ocurren en el organismo cuando inicia un embarazo, y estos cambios van a depender de cada paciente. Cuando la paciente nos consulta y ya han tenido un embarazo anterior, pueden decirnos: es que no es igual al embarazo anterior, es que a mi amiga no le da así. Bueno, porque hay una amplia gama de modificaciones que va a tener la paciente, y cada una de ellas las va a manifestar de diferente manera. Hay unas que en los primeros 3 meses de embarazo pueden presentar náuseas, vómitos, rechazo a los alimentos, mientras que otras no presentan absolutamente nada. Pero lo que tenemos es que tener presente que sí hay cambios, tanto anatómicos como fisiológicos, que si los conocemos podemos ayudar a la paciente, podemos explicarle qué es lo que le está pasando, y por supuesto podemos prever alteraciones sabiendo que hay cambios en el organismo de la paciente. Dentro de los cambios generales, está lo que es el aspecto general. Algunas pacientes, cuando recién se embarazan, pueden tener mucho malestar, cansancio, pueden tener ojeras, pueden tener mucho cambio de humor, mal humor. Pero hay otras que no. Hay otras que al contrario se sienten plenas, se sienten felices y tienen esa necesidad de compartir con otras madres esa experiencia que están teniendo. Desde el punto de vista de abdomen, el principal cambio se debe al aumento del útero durante el embarazo. Y generalmente, empezando el embarazo, no vamos a ver mucho cambio en el abdomen, pero ya cuando el útero está más grande, sí vamos a ver estos cambios. Por ejemplo, el abdomen de las primigestas suele ser un abdomen globoso que se ve que está bien contenido. Y esto se debe al tono del músculo recto que tiene la paciente primigesta. Sin embargo, en las pacientes multíparas, este tono puede estar disminuido, y entonces vamos a ver que el abdomen es un abdomen péndulo, es un abdomen que cuelga a medida que el útero va aumentando su tamaño. En cambio, la actitud y la marcha, la paciente iniciando el embarazo no tiene muchos cambios en este sentido, pero cuando el útero empieza a crecer, ella empieza a echar su hombro hacia atrás, como a sacar pecho, y aumentar la curvatura, la lordosis que se produce, que tenemos a nivel de la región lumbar. Esto hace que la paciente tenga una postura como de orgullosa, se llama así, postura orgullosa de la embarazada. Y el aumento de la lordosis lumbar puede ser el responsable de estos malestares y dolores de espalda que tiene la paciente durante el embarazo. En cuanto a la marcha, la paciente, cuando modifica su centro de gravedad, como les estoy explicando, ella debe separar un poco más las piernas para poder mantener el equilibrio. Y al separar las piernas, echarse hacia atrás y caminar más lento, pareciera que tuviese una marcha semejante a la marcha de los patos. Por eso se llama la marcha de pato de la embarazada. En cuanto al aumento de peso, algunos dicen que el aumento debe ser de 15% del peso corporal, otros dicen que debe ser máximo 9 kilos al finalizar el embarazo. Lo cierto es que en el primer trimestre suele haber un balance energético negativo, porque en los primeros 3 meses la paciente puede presentar náuseas, vómitos y mucho rechazo a los alimentos. Entonces, empezando los 3 meses, la paciente puede presentar pérdida de peso.
pero en el segundo trimestre el balance energético suele ser neutro y en el tercer trimestre ya suele haber un balance energético positivo y una ganancia de peso mayor. En cuanto a los cambios de piel que puede presentar la paciente, está todo lo que se denomina la hiperpigmentación, que se debe a una estimulación de los melanocitos. Esta hiperpigmentación la podemos encontrar en la areola, en la mama, en la línea alba, que es la línea que va desde el borde superior de la síntesis del pubis hasta el ombligo, y entonces cambia su nombre a línea parda porque se torna más oscura, y a nivel de la cara, a nivel de la nariz y de los maxilares, en donde se denomina cloasma gravídico. Estos cambios suelen pasar después del embarazo. En muy raras ocasiones persisten toda la vida. Cuando cesa la estimulación de los melanocitos, esa hiperpigmentación suele desaparecer. En la piel también podemos ver lo que son las arañas vasculares, que no es más que arteriolas dilatadas y que se tornan congestivas y que en el centro son redondeadas, pero de ella parten una serie de ramificaciones de color violácea, de color púrpura o de color verdosa. Y esto son frecuentes, estas arañas vasculares, en la cara, en la región superior del dorso y en los miembros inferiores. Seguimos en piel. A nivel de piel podemos ver lo que son las estrías, sobre todo a nivel del abdomen, pueden llegar a ser bien importantes, y esto se debe a que el útero, cuando está creciendo, produce una distensión de la pared abdominal con ruptura de las fibras de colágeno. Esta ruptura también conlleva ruptura en la microvasculatura y por lo tanto las estrías son violáceas. Esto suele ser así en las pacientes primigestas. Por lo tanto, cuando nosotros veamos un abdomen con estrías violáceas, podemos sospechar que esta paciente es una primigesta. Sin embargo, una vez que el embarazo pasa, esas estrías ya no son violáceas, sino que se tornan nacaradas. Cuando viene una paciente que tiene 2, 3 embarazos y en su primer embarazo tuvo estrías púrpuras, ya en este segundo embarazo las estrías son nacaradas porque son estrías anteriores y no hay hemorragia reciente. En cuanto a los cambios generales que podemos ver en el aparato circulatorio, vamos a ver que en los primeros 2 trimestres la tensión arterial suele disminuir, pero hacia el tercer trimestre la tensión arterial suele aumentar. El pulso comienza a aumentar desde el inicio, como desde el segundo mes de embarazo, y tiene un máximo aumento entre las 32 y 34 semanas. Y la presión la presión venosa también aumenta desde 16 a 88 milímetros de agua en las no embarazadas hasta unos 240 milímetros de agua en las pacientes embarazadas. Y esto es una de las explicaciones que vamos a ver más adelante que origina o contribuye al edema de miembros inferiores que pueden presentar las embarazadas. En cuanto a los cambios generales del aparato cardiovascular, podemos ver modificaciones en el corazón, que van a ser modificaciones anatómicas, pero también modificaciones musculares. Se dice que el diafragma aumenta hasta unos 4 centímetros al finalizar el embarazo. Esto hace que la punta del corazón se desplace y ya no esté en el quinto espacio intercostal, sino que se haga retrocostal o que suba aún más hasta el cuarto espacio intercostal. ¿Sí? Desde el punto de vista funcional, el volumen cardíaco minuto va a estar aumentado desde el inicio del segundo mes y alcanza su mayor volumen hacia las 32 semanas. Se dice que este aumento del volumen cardíaco minuto se refleja en un 30 a 35% más en las embarazadas que al compararlas con las no embarazadas. Veamos que el gasto cardíaco comienza a aumentar desde la semana 10, 12 del embarazo, pero que alrededor de la semana 28 hasta la 32 ocurre un aumento importante del gasto cardíaco, al igual que el del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. De allí la importancia de saber los cambios hemodinámicos que va a presentar la paciente desde la semana 28 hasta la semana más o menos 32. Entonces, en esta semana es importante conocer que fisiológicamente empieza a aumentar todo lo que son volúmenes, presiones, todas las frecuencias,
de allí que si una paciente tiene un factor de riesgo, nosotros podemos prever qué es lo que puede pasar con esta paciente a partir de la semana 28 de embarazo. Cumbre casi todas estas modificaciones alrededor de la semana 32. En cuanto a los cambios hematológicos, el hematocrito desciende desde un 40 a un 42% en las no embarazadas hasta un 34% en el embarazo, al igual que la hemoglobina que desciende desde 13,7 a 14 gramos hasta 11 a 12 gramos en el embarazo. Y los hematíes también descienden hasta más o menos 3.200.000 milímetros cúbicos. Entonces, se dice que no debemos hablar de anemia en el embarazo hasta tanto estos valores no sean el hematocrito menor de 34, la hemoglobina menor de 11 y los hematíes menor de 3.200.000. Antes, o sea, valores por encima de esto, no nos debe hablar de anemia, porque ya sabemos que en el embarazo todas estas cifras van a disminuir. Los leucocitos aumentan alrededor de un 12.000 en el embarazo, pero en el posparto aumentan mucho más, entre 15.000 y 20.000 por milímetros cúbicos. La BCG va a estar aumentada, incluso llega a superar los 50 milímetros en la primera hora. Y hay factores de coagulación que normalmente en forma fisiológica van a estar aumentados, como el factor 1, 3, 7, 8, 9 y 10. En cuanto a los cambios pulmonares, ya dijimos que el diafragma puede ascender hasta unos 4 centímetros y esto va a originar unos cambios a nivel de los volúmenes y las capacidades del pulmón. En cuanto al volumen inspiratorio de reserva y al volumen corriente, estos van a estar aumentados, pero el volumen expiratorio de reserva y el volumen residual van a estar disminuidos. Dentro de las capacidades, las que se aumentan son la capacidad inspiratoria de reserva y la capacidad vital. La capacidad residual va a estar disminuida, pero la capacidad pulmonar total no se va a alterar. En cuanto a los cambios que vamos a ver en el sistema urinario, también son anatómicos y funcionales. Los cambios anatómicos se deben principalmente a la acción de la progesterona, porque la progesterona disminuye el tono del uréter y disminuye su peristaltismo. Esto hace que el tránsito urinario desde los riñones hasta la vejiga esté enlentecido y por lo tanto puede haber una extasia a nivel del uréter y a nivel de los cálices renales. Esto aunado al hecho de que cuando el útero va creciendo, también puede comprimir los uréteres, sobre todo del lado derecho, porque el útero naturalmente tiene una cierta ligera dextrorrotación, aunado al hecho de que cuando el uréter cruza los vasos ilíacos del lado derecho lo hacen un ángulo más recto que el del lado izquierdo. Por eso es que las dilataciones, extasia o hidronefrosis en las embarazadas son más frecuentes del lado derecho. Y en cuanto al funcionalismo, va a haber un aumento del flujo plasmático renal y un aumento del filtrado glomerular. El sistema digestivo no escapa a estos cambios. De hecho, los niveles de estrógeno y los altos niveles de beta-HCG producen hiperemia, congestión y sangrado a nivel de las encías, y es lo que hace que las pacientes puedan sangrar a nivel de las encías. Y producen, o aumenta, mejor dicho, la producción de saliva, lo que origina la cialorrea del embarazo, una situación que es bastante difícil para la paciente porque la paciente tiene que andar por todas partes escupiendo. También puede haber pirosis y esto se debe a una relajación del esfínter del cárdiax y suele haber estreñimiento en el embarazo. Esto es debido a la acción de las progesteronas que disminuye o enlentece el tono y la motilidad intestinal. Y esto, aunado al aumento de crecimiento del útero, que eleva las vísceras, o sea, las lleva en contra de la gravedad, pues favorece aún más el estreñimiento. A nivel de las vías biliares hay una disminución de la motilidad biliar y suele haber una colestasis que puede cursar o no con prurito y se denomina colestasis del embarazo. Ahora bien, dentro de los cambios generales también están los cambios que se pueden ver en el metabolismo y dentro de estos están los que explican la retención de agua durante la gestación. Cuando la paciente está de pie hay cierto estancamiento porque se dificulta el retorno venoso, hay disminución del volumen efectivo de sangre circulante y esto hace una estimulación de los receptores de volumen, produciendo un aumento en la producción de
aldosterona y por supuesto un aumento en la reabsorción de agua, por una parte. Por otra parte, aumento en la secreción de aldosterona y por otra parte, hay una disminución del flujo plasmático renal y de volumen de filtración glomerular, disminuyendo la cantidad de agua y sodio que se filtra, aumentando la reabsorción de agua y sodio. Esto más el aumento de la presión venosa, que es mayor en los miembros inferiores, es lo que conlleva a que la paciente embarazada en forma fisiológica pueda presentar edema y retención de agua. Otro de los cambios metabólicos importantes que se dan durante el embarazo se refiere al metabolismo de la glucosa. Una vez que la paciente ingiere alimento, la glucosa a nivel del tubo digestivo, una buena parte es absorbida y está disponible para su utilización inmediata, pero otra parte es desviada por la insulina hacia músculo, hígado y grasa. Entonces, en forma de músculo e hígado, se acumula en forma de glucógeno y en las grasas en forma de lípido. Esto hace que haya una disminución del uso periférico de la glucosa, lo que el organismo interpreta como que está la glucosa baja y hay un aumento de producción de insulina. Y esto crea un efecto diabetogénico durante el embarazo, específicamente del segundo trimestre en adelante. Ahora bien, también existen modificaciones locales que podemos ver en las pacientes que se embarazan. Dentro de estos están los cambios que vemos a nivel de vulva. La vulva se torna hiperémica y violácea. Sus tejidos son más blandos y elásticos y suele haber edema. En vagina también hay cambios, se torna más edematosa y flexible, torna un color púrpura y hay un aumento de las células cargadas de glucógeno que se descaman. Esto hace que los bacilos de Oderlin hagan lisis de estas células, aumentando el ácido láctico y disminuyendo el pH vaginal, lo que constituye un factor protector de las embarazadas contra los procesos infecciosos. También hay cambios en el útero, y dentro de estos cambios están los que se ven a nivel del cuerpo, que principalmente van a ser hiperplasia e hipertrofia de las fibras musculares del útero, cambios en el endometrio, que cambia su nombre y se denomina decidua, que es como una especie de endometrio que siempre va a estar en fase hipersecretora, que favorece la implantación. Se forma el segmento uterino, que es el segmento que se forma a nivel del istmo entre el útero, entre el cuerpo del útero y el cuello del útero. Y a nivel del cuello del útero podemos ver eversión del conducto cervical, por lo tanto puede haber ectropio durante el embarazo y las glándulas producen más secreción, originando lo que se denomina el tapón mucoso, que también favorece o protege a las pacientes contra las infecciones. Los cambios en las trompas son pocos, pero ellas suelen ser más edematosas e hipervasculadas, y los cambios a nivel de la mama van a estar dados tanto por el aumento de tamaño y de peso, por el aumento de la pigmentación alveolar, que ya les había comentado anteriormente, y por la presencia de estos montículos que se denominan tubérculos de Montgomery. Bueno, muchísimas gracias. Espero que profundicen un poco más sobre el tema y que les haya servido la información. Gracias.